Muy buenas noches, yo soy Salvador de Nuestro Espacio para desearles a ustedes un feliz día de San Valentín. Aunque ya fue ayer, pero se vale todavía felicitar a todos los que nos están viendo aquí a través de Nuestro Espacio, Facebook, YouTube, por donde quiera. Porque el amor es lo que mueve el mundo, el amor es lo que hace que sigamos adelante. Pero vamos a platicar de un tema sobre el amor, pero antes que todo, primeramente a los que ya se registraron, a los que están suscritos y con la campanita, así ya le hicieron clic, mil gracias, que han sido muchísimos de ustedes. Y si ustedes están viendo este canal por primera vez por Facebook, por favor váyanse aquí, pónganle aquí como dice en la pantalla Nuestro Espacio Salvador y me van a encontrar rápidamente. Suscríbanse porque vamos a hablar de temas muchísimos muy importantes. Y también esta semana vamos a tener unas invitadas donde vamos a hablar de temas muy importantes como el suicidio, cosa que es bastante grave en nuestra comunidad. Entonces no se lo vayan a perder. Entonces váyanse a YouTube, y estén en YouTube, regístrense, es completamente gratis. Y recuerden, clic a la campanita también, ¿va? Vamos a ver lo que es el amor. Es un tema complicado porque pues, hay muchos significados de lo que es el amor y lo que significa. Pero vamos a ver lo que dicen muchos expertos. Que el amor es algo que todos los seres humanos nos inspira y nos motiva y que todo el mundo sentimos. Pero también puede causarnos mucho sufrimiento cuando no es correspondido uno. Es por eso que muchas películas, canciones, incluso novelas giran en torno a este tema, tanto el amor como el desamor. Definir el amor es completamente complicado, pues existen diferentes tipos de amor, según la intensidad, dependiendo de quién amamos, etc. Lo cierto es que esta definición se convierte en una ardua tarea debido a que el amor está socialmente influenciado y hay muchas opiniones y maneras de enfocarlos o decirlos, porque hay amor de padre, amor de madre, pero dejando a lado otras formas de amor, como puede ser amor de madre, como se les decía, también hay amor de parejas, amor de hijos. Entonces una definición para amor no existe, porque simplemente hay muchos y depende de la intensidad o depende de tu situación. Pero vamos a ver unos estudios que se han hecho, unos estudios bien curiosos que les va a interesar mucho, unos estudios que han hecho alrededor del mundo sobre el amor. En las últimas décadas los estudios sobre el amor y el enamoramiento han sido muchos. Y algunos de los resultados o conclusiones pueden llegar a sorprenderte. Los datos encontrados por los científicos en los últimos años afirman que la Navidad es causa de muchos divorcios. Sí, así es, la Navidad es causa de muchos divorcios. Según los datos de varios estudios, específicamente españoles. Los pequeños detalles son lo que realmente importa, según concluye una investigación. Los detalles son los que llegan a enamorar, en otras palabras. Encargadas depende de tu economía, obviamente, tu vida social, dependiendo dónde estés, pero y sin ningún tipo de ¿cómo se puede decir? Para que todos entendemos, sin ningún tipo de clase. Cualquier tipo de detalle es aquello que llega más al corazón de las personas. Esto fue un estudio que se hizo en el Reino Unido o Inglaterra, como lo quieran llamar. En otro estudio liderado por Ronald Roach, descubrió que las películas de amor son las mejores terapias para las parejas. Las redes sociales son la primera causa de divorcio, al menos en lo que concluyen los datos en una encuesta de la Academia de Abogados Matrimoniales de aquí, de los Estados Unidos. Una investigación de Crystal Jig y Jeffrey Hancock demostró que las relaciones a distancia pueden funcionar. ¿Qué? Pueden funcionar. Así lo han escuchado bien. Pueden funcionar. Y no es tanto como nos dicen nuestros abuelos, que amor de lejos, amor de tres, para no decir otra cosa. Bueno, según muchos estudios, sí pueden funcionar. Recuerden que el amor es diverso, como lo dijimos al principio. Un estudio del Instituto de Medicina de Comportamiento de la Universidad de Ohio, en Estados Unidos, encontró que el amor engorda.
¿Por qué será eso? ¿Será porque estamos soñando y comiendo? ¿Tú has engordado cuando estás enamorado? O si estás enamorado, ¿estás engordando? Bueno, esto es algo muy curioso. Muy curioso de saber, ¿no? O sea, son cosas que tal vez no sabíamos, pero que son importantes saber. ¿Y qué es el amor según Sternberg? Uno de los científicos más reconocidos en el campo del enamoramiento y el amor es Robert Sternberg, que en su teoría triangular del amor describe los distintos elementos que componen este fenómeno. Vamos a ver. Por ejemplo, la intimidad. La cercanía entre los individuos que componen una relación en los que Sternberg nombra como una intimidad. Dicho de otras palabras, él es la conexión emocional y el efecto, la confianza que hay entre estas dos personas. ¿Qué es la pasión? Este autor denomina pasión en la energía y la excitación que existe en la pareja. Es el impulso y la necesidad de estar uno y el otro, o sea, la atracción física. ¿Qué es el compromiso? Es una decisión, el querer estar juntos y pasar los malos momentos. Y es tener una visión compartida del futuro. Bueno, los malos y los buenos momentos, se había referido. ¿Qué es el cariño? El cariño es la amistad auténtica. Hay intimidad, pero no pasión ni compromiso. Encaprichamiento. ¿Qué es eso? Es característico de relaciones superficiales. Existe pasión, pero no hay ni intimidad ni compromiso. Amor vacío. ¿Qué es eso? Amor vacío es una relación interesada. Hay compromiso, pero no pasión ni tampoco intimidad. Interesante. Amor romántico. La pasión y la intimidad hacen que la pareja sienta gran atracción, pero no hay compromiso. Amor sociable. Hay intimidad y compromiso, pero no pasión. Aparece cuando la relación pierde la química. Interesante. Amor fatuo. No hay intimidad, las personas sienten atracción y quieren estar juntas, pero no tienen muchas cosas en común. Uy, eso sí he visto que mucha gente, yo conozco mucha gente así, Amor consumado. El amor consumado es el más intenso y combina los tres elementos: intimidad, pasión y compromiso. Amor consumado. ¿Cuál de estos estás pasando tú? ¿Cuál de estos te identifican a ti? Bueno, es un poquito de información del amor. Tal vez estemos de acuerdo, tal vez no, pero es interesante y nos deja pensando, ¿a poco no? Pues muchísimas gracias a todos ustedes por ver este pequeño video. Si te gustó y estás inscrito, ponle like, compártelo para que otra gente también pueda gozar de la información. Si te gustó y no te has suscrito, hazlo, suscríbete. Vete a YouTube, a nuestro espacio Salvador, y te suscribes y dale clic en la campanita, que tenemos temas muy importantes. Yo soy Salvador de nuestro espacio y espero que tú te puedas inscribir si no lo has hecho. Gracias por darme un poco de tu tiempo y que vive el amor. Y si estás pasando por un mal momento, no te preocupes, el amor florece como un rosal que cada año y cada tiempo lleva nuevas rosas. Y si estás casado, recuerda que se renueva el amor cada día, como el rosal que da nuevas flores, pero sigue siendo el mismo rosal. Entonces, que pasen muy buenas noches.